El golpe del sobre contra la mesa de mármol resonó por toda la sala como un disparo. Estaba sola en el salón principal de mi casa en Pedralbes, Barcelona, disfrutando de una taza de té cuando el gran sobre blanco salió volando, deslizó el mantel y casi tiró el jarrón de cristal con las peonías que había arreglado esa mañana. «Fírmalo ya», Lucía, escupió mi marido. Levanté la vista. Ahí estaba Andrés Vega, mi esposo ejemplar, respirando agitado, con el rostro rojo, no de vergüenza, sino de rabia. El nudo de la corbata le colgaba torcido sobre la camisa. Cara y las mangas de su traje italiano, ese que yo misma le había regalado por su cumpleaños, estaban arrugadas. Buena señal, se había enfadado con alguien antes de venir a intentar destrozarme a mí. Dejé la taza de té con calma sobre el platillo. El ligero tintineo de la porcelana contrastaba con su violencia. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya lo sabía. Los papeles del divorcio, sonrió con crueldad, y tu billete de salida de mi vida. Tomé el sobre con delicadeza, como si fuera algo frágil y no el intento de dinamitar mi existencia. Lo abrí. Pasé la mirada por los primeros párrafos y luego volví los ojos a él. Vaya, murmuré, qué detallista. Hasta has marcado donde quieres que firme, estoy harto. Lucía continuó paseándose por la sala como un actor de serie barata, hartísimo de tu frialdad. De que esta casa parezca un museo, de tus silencios, de tus manías, y lo más importante, he encontrado a alguien que me valora de verdad como hombre. Ah, ahí estaba, la verdadera protagonista de su discurso, la otra. No me sorprendió. Llevaba 2 meses oliendo en sus trajes un perfume dulzón que yo no usaba. Una mezcla barata de vainilla y frutos rojos. Había encontrado ropa interior que no era mía en el maletero de su coche, y había visto sus mensajes en el reflejo de la ventana cuando él creía que yo estaba distraída. Su llama vi, añadió, orgulloso. Como si me estuviera dictando una nota de prensa. Y necesita seguridad. Esta casa será su hogar. Se apoyó con ambas manos en la mesa de mármol, inclinándose hacia mí con gesto amenazante. Quiero que te vayas. Tienes 48 horas para sacar tus cosas, ropa, maquillaje. Tus 4 tonterías personales. La casa, los muebles, todo. Hizo un gesto amplio con la mano, son míos. Bien se merece vivir aquí. Piensa redecorar la semana que viene. Mis ojos recorrieron la estancia, los techos altos, la lámpara de cristal, el suelo de mármol. Los cuadros iluminados con focos perfectos, los ventanales que daban al jardín. Andrés creía de verdad que este palacio era suyo. Llevaba 5 años dejándole creer que era el rey, que su sueldo de director general mantenía este lujo, que sin él yo no sería nada, y yo. Durante 5 años, había actuado el papel de esposa decorativa, la mujer dulce que sonríe, cocina, organiza cenas y jamás pregunta por números, firmas o contratos. Una sonrisa muy ligera se dibujó en mis labios. Esa sonrisa que nunca le había mostrado. La sonrisa que uso en las reuniones de negocios cuando alguien comete un error fatal. ¿De verdad quieres hacerlo así?, pregunté en voz baja. Echarme de tu casa en 48 horas. Por supuesto, respondió con arrogancia, y ni se te ocurra pensar en repartir bienes. La empresa la levanté yo. Esta casa la pago yo cada mes desde la cuenta conjunta. Me miró con desprecio. Tú solo eres una ama de casa con suerte. Te casaste con un hombre exitoso, Lucía. Ya está. Firme aquí, haga sus maletas y lárguese. Si no, llamaré a los de seguridad de la urbanización para que te saquen a rastras. Me sostuvo la mirada, esperando verme derrumbar, suplicar, llorar. Lo único que vio fue cómo mi sonrisa se ensanchaba 1 milímetro. De acuerdo, dije por fin, dame el bolígrafo. Él se quedó confundido por un segundo, pero me lo tendió. Firmé despacio donde la había marcado, con mi letra clara y elegante. Mi mano no tembló ni un poco. Perfecto, dijo. Satisfecho, pensé que te resistirías. Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Bien, vendrá a conocer su nueva casa. Dejó el bolígrafo golpeando la mesa y se marchó, subiendo las escaleras como un general victorioso. Cuando se perdió en el pasillo, miré el enorme reloj antiguo de la pared. Las agujas marcaban las 17:10. Sonreí y de verdad esta vez muy bien. Andrés, susurré, tú me has dado 48 horas para irme.
¿No sabías que, en esas mismas 48 horas, voy a dejarte sin casa, sin empresa y sin coronita de rey de cartón? Quedaban 47 horas y 50 minutos. El juego acababa de empezar 1 hora más tarde. El timbre sonó con insistencia. El agua de la ducha de la habitación de invitados seguía corriendo. Andrés estaba arreglando para su reina y yo, en cambio, simplemente alicé mi vestido de seda claro y caminé hacia la puerta principal. Abrí despacio. En el umbral estaba una chica de poco más de 20 años. Guapa, joven, perfectamente peinada. Llevaba un vestido rojo ajustado. Demasiado corto y demasiado escotado para una visita de tarde, pero muy apropiado para lo que era una declaración de territorio. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis zapatillas de casa y en mi vestido sin joyas. ¿Tú eres la señora de la limpieza?, preguntó, frunciendo los labios. Espera, tú debes de ser Lucía. Tú debes de ser bien, respondí, abriendo la puerta de par en par. Pasa, por favor, entró sin pedirme permiso. Como si ya estuviera en su propia casa. Sus tacones resonaron con un sonido agudo sobre el mármol. Sus ojos recorrían cada rincón con una mezcla de codicia y superioridad. «Guau», murmuró. Grande es, sí, pero todo tan antiguo. Demasiado dorado, demasiado beige. Esto parece casa de abuela con dinero. Cuando me mude, lo tiraremos todo y pondremos algo industrial, minimalista. Más moderno, se plantó delante de uno de mis cuadros favoritos, una pieza original que había comprado discretamente en una subasta en Londres a través de un intermediario. Este cuadro es horrible, dijo y resopló, cero estilo. Eso lo cambió el primer día, cerré la puerta con calma, conteniendo cualquier gesto en mi rostro. ¿Te apetece algo de beber, Bianc? Pregunté con educación, café, agua, algo frío. Un café frío sin azúcar, lo ordenó, sin siquiera mirarme. Y hielo, mucho hielo. Su forma de hablar era la de alguien que está acostumbrada a que la atiendan, aunque sea con dinero ajeno. Claro, respondí. En la cocina, Marta, mi ama de llaves desde que yo tenía 12 años, me esperaba con los ojos enrojecidos. Por supuesto que había oído la discusión de antes. Señorita Lucía, susurró. Todavía me llamaba señorita cuando estábamos solas. Ese hombre, eso no tiene perdón de Dios. Puse un dedo en mis labios. SHHH. Aún no es el momento de llorar, Marta, le dije. Por favor, prepárale un café frío a nuestra invitada. Y activa todas las cámaras de la casa. Con audio en alta definición, sus ojos se abrieron de par en par. Con audio también, confirmé. Y guarda tranquilo los vídeos en el servidor externo. Hoy se van a decir cosas muy útiles. Marta sintió con determinación. Sabía que cuando yo empezaba a hablar con ese tono frío, algo serio se estaba moviendo. Regresé al salón con una bandeja. Justo entonces, Andrés bajaba las escaleras. Recién duchado, en vaqueros y polo, su look de millonario relajado. Su cara se iluminó al ver a Bianc. Mi amor, dijo, abriendo los brazos. Bianc corrió hacia él y se le lanzó encima. Literalmente en mi propia sala. Dejé la bandeja en la mesa de centro, sin hacer ruido. La casa es enorme, dijo Bianc, dándole un rápido beso, pero ya te he dicho, esto parece catálogo viejo. Habrá que reformarlo todo. Lo que tú quieras, cariño, respondió Andrés, embobado, lo que sea para ti. Me lanzó una mirada de desprecio Lucía. No te quedes ahí parada, lo ordenó. Deja eso y sube a tu habitación. Bianc y yo tenemos que hablar de nuestros planes. Yo me quedé donde estaba, aparentemente obediente, con las manos cruzadas. Bianc tomó su vaso, dio un sorbo y torció un poco el gesto. Está fuerte, pero da igual, murmuró, volviendo a sentarse. Esta vez no en el sofá, sino directamente en el regazo de Andrés. ¿Cuándo estará todo listo?, le preguntó con tono mimado. Quiero hacer una fiesta de inauguración. Todas mis amigas se van a morir de envidia cuando vean que esta mansión es mía. Pasado mañana, respondió él con total seguridad. Lucía se irá en 48 horas. Después de eso, me miró, sonriente, esta casa será nuestro palacio. Mi abogado dice que, como hemos vivido aquí juntos, tengo pleno derecho a quedarme con la propiedad. Yo estaba de pie junto al arco que separaba el salón del comedor. No necesitaba acercarme más. Mi móvil, oculto en el bolsillo de mi vestido, ya estaba grabando audio desde que sonó el timbre. ¿Y ella no va a pedir nada?,
Bien, bajó la voz, el coche que conduce también será nuestro, ¿verdad? Lucía no entiende nada de leyes ni de dinero, se rió Andrés. No ha trabajado un solo día. Solo sabe organizar cenas y elegir cortinas. Sin mí. ¿Volverá a casa de sus padres a llorar? Tuve que contener una carcajada. Mis padres ciertamente no estaban en un pueblito. Vivían en Ginebra y mi madre dirigía una fundación de arte que facturaba más de lo que Andrés había visto en toda su vida. Pero él jamás los había conocido. Siempre había tenido mucho trabajo cada vez que le invitaban. Bien, crió también, entonces me quedo tranquila, dijo. No quiero dramas legales. Solo quiero la casa. El coche Yati lo besó y la escena fue tan grotesca como útil. Cada palabra que salía de sus bocas se estaba guardando como oro en un disco duro externo. Apagué discretamente la grabadora de mi móvil. Ya tenía lo que necesitaba, su confesión, su desprecio. Su intención de echarme de mi propia casa. Pruebas suficientes para lo que vendría. Me retiré sin que se dieran cuenta, atravesé la biblioteca y abrí con una llave que llevaba colgada discretamente en una cadena fina bajo la blusa. La puerta de mi despacho secreto, oculto tras una estantería. Allí dentro no había ni flores ni velas. Solo una mesa de madera maciza, 2 pantallas, un archivador de acero y una caja fuerte empotrada. Ese era el lugar donde la ama de casa ignorante se convertía en la verdadera persona que yo era, Lucía Herrera Salvat, propietaria del 40% del grupo inmobiliario Salvat, inversora principal de Neotec Global, la empresa que Andrés presumía de haber levantado solo. Miré el reloj de mi escritorio. Quedaban 45 horas. Era el momento de empezar a derribar su pequeño castillo de mentiras. Encendí la pequeña lámpara del escritorio. Abrí la caja fuerte con una combinación que solo mi madre y yo conocíamos, y saqué una carpeta gruesa con el logo de Grupo Salvat impreso en relieve. Dentro no había joyas ni efectivo. Había algo mucho más valioso: contratos, poderes notariales. Acuerdos de inversión firmados por Andrés hace 5 años, cuando no era nadie, cuando todavía vivía en un piso alquilado y soñaba con tener un coche sin letras pendientes, junto a la carpeta. Tomé mi segundo teléfono, uno que Andrés no sabía que existía. Sin redes sociales, sin fotos de vacaciones, solo números de abogados, directores de bancos, socios. Marqué el número 1 de marcación rápida, sí. Director Herrera, respondió al primer tono la voz grave de Álvaro Rivas, mi abogado principal y jefe del departamento legal de Grupo Salvat. Nadie me llamaba directora en casa. Pero él sí. Lamento llamarte a estas horas, Álvaro, dije, dejando atrás la voz suave con la que hablaba con Andrés. Es urgente. Activa el protocolo Albatros sobre todos los activos de Andrés Vega. Se hizo un pequeño silencio al otro lado. ¿Estás segura, directora?, preguntó al fin. Ese protocolo implica congelar sus participaciones en Neotec, suspenderlo de la dirección y revisar todos sus movimientos bancarios. Lo perderá todo. Miré hacia arriba, hacia el techo, como si pudiera atravesar cemento y ver el cuerpo de Andrés pegado a Bienc en la cama principal que yo había elegido, en la habitación que había decorado pensando en una vida juntos. Ha incumplido las cláusulas 9 y 10 del convenio matrimonial privado, respondí. Adulterio demostrado e intento de apropiación de bienes privativos. Tengo audio, video y registros bancarios. Oí teclear. Veo aquí el acuerdo de inversión inicial, murmuró Álvaro. El señor Vega cedió sus acciones de Neotec en prenda durante los primeros 5 años, condicionadas a rendimiento y conducta. Si hay prueba de infidelidad y abuso de confianza, podemos ejecutar la cláusula de recompra valor simbólico. Hazlo, lo ordené. Quiero su cuenta de correo corporativa cerrada al amanecer, su acceso a sistemas revocado y una notificación al Consejo de Administración antes de las 9. Entendido. Otra cosa, continuó. Verifica que la escritura de esta casa en Pedralbes está blindada contra cualquier intento de cambio de titularidad sin mi huella digital. Estoy revisando. Pausa. Sí. La casa figura como bien heredado a tu nombre, Lucía Herrera Salvat. Tu marido nunca ha tenido derecho real sobre ella. Aunque pagara reformas, legalmente cuenta como donación. Sonreí fría. Perfecto. Congela también la cuenta conjunta. Los fondos de mi origen vuelven a mi fideicomiso. Déjale solo el salario de este mes. No quiero que pueda alegar indigencia ante el juez. Ejecutaré todo a primera hora, dijo Álvaro. ¿Desea algo más? Sí.
Quiero que te coordines con un oficial judicial y con la policía. Dentro de 40 horas exactas, si él sigue aquí, quiero un desalojo formal, limpio y legal. No quiero empujones ni gritos, solo papeles, así se hará. Directora, colgué. El silencio del despacho era distinto ahora, más ligero. Tomé una foto enmarcada sobre la mesa, Andrés y yo, el día de nuestra boda. Él sonreía como si el mundo entero le perteneciera. Yo también sonreía, pero ya entonces, en el fondo, había una sombra en la mirada de mis padres detrás de nosotros. Ellos siempre lo supieron. Vieron en Andrés a un trepador simpático con hambre de estatus. Yo, en cambio, quise creer en la versión bonita, el chico listo de barrio que solo necesitaba una oportunidad, y le di mucho más que una oportunidad. Le di capital, contactos, reputación. Le conseguí contratos a través de empresas pantalla. Limpié sus pequeñas irregularidades contables. Le regalé una vida que no se había ganado. Y él, en cuanto se sintió cómodo, me trajo a su amante a casa y me tiró un sobre a la cara. Respiré hondo y cerré los ojos solo un instante. Cuando los abrí, la nostalgia ya no estaba. Quedaba únicamente una determinación helada. Eché un vistazo al reloj del despacho. Quedaban 40 horas. Era el momento de hacer inventario de todo lo que era mío. Antes de dejar a Andrés solo con lo que realmente le pertenecía, nada. Me moví por la casa de noche como una sombra. Marta ya dormía en su pequeño apartamento del jardín. Bien roncaba en mi cama. Andrés ocupaba la habitación de invitados como un rey destronado que aún no sabe que lo han depuesto. Fui al sótano y saqué una maleta rígida especial donde normalmente solo guardaba cosas que no podían romperse. Esa noche iba a convertirse en el contenedor temporal de mi verdadera riqueza. Subí al pasillo principal, donde colgaban 3 cuadros que Andrés siempre había considerado pinturas raras para él. El verdadero lujo eran los laudos, coches, relojes, electrónicos. El arte le aburría. Me venía bien, descolgué con cuidado cada pieza y las apoyé en el suelo. En el trastero ya tenía preparadas, desde hacía semanas, cuando empecé a sospechar, 3 réplicas perfectas, hechas por un restaurador experto. La textura, el color, las firmas, todo era convincente para un ojo no entrenado. Coloqué las copias en su lugar, ajusté las luces, me aparté un paso. Cualquiera que entrase, seguiría viendo una pared llena de cuadros caros. Solo yo sabría que los originales dormían ahora en mi maleta. Fui luego al vestidor anexo al dormitorio principal. Abrí la caja fuerte empotrada en la pared con la clave que Andrés también sabía. Dentro, un juego de diamantes, un reloj caro, algunos lingotes. Pero esa no era la verdadera caja fuerte. Retiré el fondo de terciopelo. Debajo se escondía una segunda capa de metal con otro compartimento. Escrituras, bonos, documentos del coche deportivo de Andrés. Ese coche, que él creía suyo, estaba comprado, en realidad, por una filial mía. Saqué los papeles importantes, los guardé en la maleta y volví a colocar el falso fondo. Para que se llevara la sorpresa, dejé dentro su reloj de gama alta. O mejor dicho, la copia que había comprado semanas atrás. El original ya descansaba hacía tiempo en una caja de seguridad del banco. Un capricho mío, quería que, al menos una vez en la vida, sintiera lo que es vivir rodeado de falsificaciones finalmente. Bajé al garaje. El coupé de Andrés, amarillo, brillante, ocupaba el centro como un altar a su ego. A su lado, mi pequeño híbrido gris, discreto, silencioso, abría el capó del coche de Andrés. Mi padre, apasionado de los motores, me había enseñado desde niña a distinguir piezas. Encontré el fusible de la bomba de combustible y lo saqué con cuidado. Todo parecía igual, pero a la mañana siguiente, ese coche no arrancaría, sonreí. Mala suerte, Andrés. Tu juguete se niega a acompañarte en tu caída. A través de la puerta trasera, el chofer, Rubén, me esperaba con una furgoneta negra sin logos. Llévate esto al piso de la diagonal, le dije, entregándole la maleta. Y otra cosa, a partir de mañana, no trabajas para Andrés, solo para mí. Siempre ha sido así, señora, respondió con respeto. No se preocupe, tendrá todo a salvo. Cuando la furgoneta desapareció calle abajo, volví a entrar en la casa. Sin cuadros originales, sin joyas, sin documentos de valor real. Lo que quedaba era pura fachada, paredes, muebles, aparatos. Justo lo que Andrés entendía por riqueza. Miré el reloj de mi móvil, quedaban 36 horas.
Necesitaba descansar. El espectáculo del día siguiente prometía ser delicioso. La luz de la mañana inundó el comedor cuando bajé, ya duchada, con un vestido azul marino sencillo y el cabello recogido. Marta había preparado el desayuno. El olor a café recién hecho y tostadas llenaba la casa. Poco después apareció Andrés con la misma seguridad con la que siempre bajaba a su mesa. Bien, venía detrás con una bata de seda que reconocí de mi armario. Buenos días, dijo él, con un tono teatralmente alegre. ¿Has dormido bien, ex esposa? No respondí a la provocación. Serví el café con calma. Los papeles, recordó, de pronto impaciente. ¿Los tienes? En el salón, respondí. ¿Dónde los dejaste? Sus ojos brillaron de codicia. Dejó el desayuno a medias, agarró a Bien de la mano y la arrastró al salón. Yo lo seguía a unos pasos de distancia. Andrés tomó el sobre del aparador, lo abrió. Buscó la última página y se quedó un segundo congelado al ver mi firma estampada con elegancia en la línea marcada. Por fin, exclamó, levantando el documento como si fuera un trofeo. Mira, Bien, se ha rendido. Esta casa es nuestra, Bien, gritó, literalmente, sabía que lo ibas a conseguir. Se colgó de su cuello, saltando como una niña. Adiós, Lucía. Andrés me miró con aire magnánimo. ¿Has sido lista al cooperar? No haré las cosas más difíciles de lo necesario. Puedes usar un camión de la empresa para llevar tus cosas mañana, pero recuerda, ni un solo mueble, ni un electrodoméstico. Son activos míos. ¡Qué generoso eres!, respondí con una pequeña inclinación de cabeza. Empezaré a hacer maletas hoy mismo. Otra cosa, le añadió, señalando a Bianc. Ella va a usar tu vestidor. Quiero ese espacio libre en una hora. Bianc necesita sitio para sus cosas, por supuesto, dije. Que se sienta como en casa. Aquel, encantado con su propio poder, volvió al comedor a devorar el desayuno. Bianc subió las escaleras casi corriendo, emocionada por invadir mi territorio. Yo me quedé sola en el salón, mirando el dorso del documento. Andrés no se había molestado en leerlo entero. No había visto la fecha escrita con mi letra. El día anterior. Ni las iniciales de mi representante legal, junto a una anotación discreta, que convertían ese documento en algo inútil para apresurar mi salida. Lo más importante no era el valor legal de esos papeles. Lo realmente útil era que mi firma acababa de activar una serie de automatismos acordados con Álvaro. Tomé mi móvil y envié un mensaje corto con un código que habíamos convenido. Operación firma completada. 3 minutos después, recibí una confirmación, fase 2 en marcha, congelación total. Miré hacia el comedor, donde Andrés se comía los huevos revueltos con tal apetito que parecía incapaz de imaginar un mundo sin tarjetas de crédito. Sonreí para mis adentros. Disfruta, Andrés, pensé. Es tu último desayuno como hombre rico. Sabía que, en cuanto saliera hacia la oficina, la realidad empezaría a desmoronarse. Quedaban 34 horas. Dejó a Bianca en un centro comercial de lujo. Ella insistió en alegrarse viendo escaparates, y condujo su deportivo amarillo hacia las oficinas de Neotec Global, en plena avenida Diagonal, o eso pensaba él. Yo no estaba allí para verlo, pero más tarde me contaron la escena, y también vi las grabaciones del vestíbulo que Álvaro consiguió para mí. Andrés aparcó en su plaza marcada con un letrero. CEO Andrés Vigue cruzó el hall como siempre, con paso seguro, saludando con un gesto de cabeza aquí y allá. Llegó al torno, pasó su tarjeta de acceso. Y luz roja, lo intentó de nuevo. Luz roja otra vez, su habrá desmagnetizado, murmuró, molesto. Carlos. Llamó al jefe de seguridad. Ábreme, que esto falla. Pero Carlos, que lo había reverenciado durante años, esa mañana no dio un paso hacia el panel. Se acercó solo lo justo. Lo siento, señor Vegan, dijo, mirando a Andrés sin titubear. Su tarjeta ha sido desactivada. Tengo orden de no permitirle el acceso al edificio. ¿Qué estás diciendo? Andrés alzó la voz. Soy el dueño de esta empresa. El director general. Carlos tragó saliva, pero no se apartó. A partir de hoy, por decisión del Consejo de Administración y del accionista mayoritario, está usted suspendido de sus funciones mientras se investiga una serie de movimientos financieros irregulares. Justo en ese momento, se abrieron las puertas del ascensor y salió Clara, su secretaria, con una caja de cartón en las manos. Dentro, el típico inventario de derrota, una foto de escritorio, una taza, un par de libretas.
Sus pertenencias personales, señor Vegan dijo con un tono que nunca había usado con él. Su ordenador, los documentos y el móvil de empresa han quedado bajo custodia del departamento de auditoría. Clara, ¿qué broma es esta? Andrés la agarró del brazo. Dime que es una cámara oculta. Carlos apartó su mano enseguida. No toque al personal. Señor Vega. Clara respiró hondo. Grupo Salvat, propietario del 80% de Neotec, ha activado una cláusula de emergencia. Ha salido un comunicado esta mañana. ¿Lo han visto todos, Grupo Salvat? Repitió Andrés, confuso. ¿Desde cuándo? Desde que firmó el acuerdo de inversión inicial. Hace 5 años, respondió ella. La presidenta, Lucía Herrera Salvat, ha decidido retirarle la confianza. El nombre le golpeó. Su cara cambió de color. Lucía. Balbuceó. Lucía es mi mujer. Su exmujer, corrigió Clara, seca. Ha presentado también una denuncia por malversación de fondos. Por cierto, el deportivo que ha dejado en la puerta figura como activo de la empresa. El departamento legal ha enviado ya una grúa. Los empleados empezaron a pasar junto a él, evitando su mirada, fingiendo hablar por el móvil, mirando al suelo. Nadie se atrevió a defenderle. 2 guardias de seguridad se colocaron cerca. Le rogamos que abandone el edificio, señor Vega. Si no, tendremos que llamar a los mozos. Andrés salió tambaleándose. En la calle, vio como un operario enganchaba su coche a la grúa. Se lanzó hacia él, pero no tenía ni la tarjeta de la empresa ni efectivo. Su móvil personal estaba sin datos. La factura se pagaba desde la cuenta común que Álvaro había congelado hacía horas. Al final, tuvo que levantar la mano para parar un taxi normal. Sudado, sin coche, sin trabajo, sin dignidad. Mientras tanto, Bien terminaba de pasearse por las tiendas del centro comercial, cuando fue al parking VIP a buscar el Mercedes blanco que Andrés le había prestado. La plaza estaba vacía. El vigilante le explicó que el coche no había sido robado, había sido recuperado por la propietaria legal, una empresa vinculada a Grupo Salvat por uso no autorizado. Bien salió del parking con la cara roja de rabia, con el vestido rojo pegado al cuerpo y la tarjeta casi al límite. No podía ni pagarse un Uber sin pensarlo 2 veces. Consiguió un taxi y llamó a Andrés con el poco saldo que le quedaba. ¿Dónde estás?, gritó, histérica. El coche no está. Dicen que se lo ha llevado una empresa de no sé qué grupo. Explícame qué pasa. Estoy camino a casa, respondió él, agotado. Neotec me ha dado la espalda. Lucía es detrás de todo. Ven a casa. Di que voy a arreglarlo. Tengo hambre y quiero que me lleves a cenar algo decente, protestó ella. Pues ven, contestó. Lucía habrá preparado algo. Colgó sin esperar respuesta. Dieng se quedó mirando el teléfono, incrédula. Que la exesposa le sirviera la cena era la última gota de surrealismo, pero no tenía casi dinero, ni coche, ni piso. Lo había subarrendado al creer que se mudaría aquí. Suspiró y dio la dirección al taxista. No le quedaba otra, quedaban 26 horas. Cuando llegaron, la casa olía a solomillo al horno con romero y a pan recién tostado. Marta me ayudaba en la cocina. El comedor estaba preparado como para una cena formal. Mantel de lino, vajilla fina, cubiertos de plata, velas encendidas. Yo llevaba un vestido de estar por casa, sencillo pero impecable. Nada de joyas. No las necesitaba. La puerta se abrió de golpe. Andrés entró primero. Su camisa estaba arrugada, las axilas marcadas por el sudor seco, el pelo pegado a la frente. Llevaba la caja de cartón con sus cosas. Detrás, Bien, con el maquillaje corrido, el recogido medio deshecho y un gesto de pura rabia. Se encontraron en medio del salón, mirándose como 2 náufragos que esperaban encontrar una balsa y solo veían más agua. Bienvenidos, dije desde el comedor con una sonrisa cordial. Justo a tiempo. La carne está en su punto. Andrés me miró como si yo fuera un fantasma. ¿Qué has hecho, Lucía?, preguntó con la voz rota. Mi tarjeta no funciona, me han bloqueado la entrada a la oficina, han remolcado mi coche. ¿Qué has hecho? Siéntate, respondí con suavidad. Nunca te gustó hablar de negocios con el estómago vacío. Es tu regla, ¿no? Ocupo la cabecera de la mesa, el sitio que siempre había sido suyo. Él dudó un segundo, pero no se atrevió a pelear por la silla. Se sentó a mi derecha, Bien, a mi izquierda, clavándome la mirada como si fuera yo la intrusa. Serví agua. El vino caro estaba guardado. No pensaba desperdiciar un gran reserva con esa compañía. Contestan, insistió Andrés. Corté un pedazo de carne y lo probé antes de responder. Andrés
¿De dónde crees que salió el capital inicial de Neotec? Pregunté. ¿De las 4 perras que ahorraste arreglando móviles de segunda mano? ¿De la herencia de tus padres, que todavía trabajan en la panadería del barrio? Se quedó callado. Ese dinero salió de mis fondos, continué, sin levantar la voz. Invertidos a través de cuentas que tú firmaste sin leer. Fui yo quien te consiguió los primeros clientes. ¿Quién tapó tus pequeñas trampas y quién limpió tus números para que parecieras brillante ante los bancos? Bien, dejó el tenedor por un segundo. ¿Estás diciendo qué? Empezó. Estoy diciendo que todo esto señalé a mi alrededor, la casa, la empresa, el coche, la tarjeta con la que pagaba sus bolsos, bien. Nunca fue tuyo, Andrés. Te lo presté, él golpeó la mesa. Los cubiertos tintinearon. Me engañaste. Gritó. Me hiciste creer que yo. Te di autoestima, lo corté, helada. Te permití jugar a ser el hombre exitoso. Tú fuiste el que transformó un escenario perfecto en un circo. Tú el que trajo a otra mujer a mi cama. Tú intentaste echarme de mi propia casa, sus manos temblaban. Devuélveme mi empresa, Lucía siseó. Yo la levanté. ¿Puedo hacerlo otra vez? No puedes ni sacar dinero de un cajero, repliqué. Tus cuentas están congeladas. Tu coche está embargado. Tus tarjetas bloqueadas. Tu reputación en la prensa económica como ejemplo de lo que nunca se debe hacer. Se quedó sin palabras, bien que llevaba rato comiendo casi por inercia. Dejó el cuchillo con un golpe seco. Un momento, dijo. O sea, que de verdad estás en la ruina. No estoy en la ruina, intentó defenderse Andrés. Esto es temporal, está en fase de restauración de fábrica, aclaré yo. Es decir, ha vuelto al punto cero. Bien lo miró como si estuviera viendo a otra persona. Tú me dijiste que la empresa era tuya, susurró. Que la casa era tuya. Que podía dejar mi piso porque él se detuvo. Sus ojos se llenaron de algo que no era tristeza, sino puro cálculo. Creo que ya han comido suficiente, me levanté. Mañana será un día intenso. Descansad, me fui dejando a Andrés con la mirada perdida y a bien masticando. No la carne, sino la realidad. Quedaban 22 horas de esa noche. Desde mi habitación, abrí el portátil y entré en el sistema domótico de la casa. Tocaba preparar la fase psicológica. Empecé con lo básico. Fase 1, Internet. Desactive el router principal. Sin wifi, sin correos, sin redes. Bien, vivía pegada a Instagram. Andrés, al correo de la empresa. Quería ver cómo respiraban, sin aire digital. Fase 2, señal telefónica. Encendí un pequeño inhibidor portátil que bloqueaba cobertura móvil en un radio de 50 metros. Legal, registrado a nombre de mi empresa para proteger datos sensibles. Ahora, su carísimo smartphone era poco más que un ladrillo brillante. Fase 3, accesos. Cambia el código de la puerta principal, del portón del garaje y de la verja exterior. La vieja clave, la típica sucesión obvia que Andrés había elegido, desapareció. La nueva era una combinación que solo yo conocía, la fecha de ese día. La fecha en que lo había perdido todo. Fase 4, temperatura. Un toque mío. Ajusté el aire acondicionado del dormitorio principal, donde dormía bien, a 16 grados centígrados, en modo forzado. El del cuarto de invitados, donde roncaba Andrés. Lo apagué por completo. Cuando terminé, cerré el portátil. Apagué la lamparita y me acurruqué bajo mi propio nórdico con la temperatura perfecta. El wifi funcionando solo para mi red privada y el móvil en silencio. Dormí como no dormía desde hacía años. A las 7 de la mañana. El sol apenas asomaba, pero el calor de Barcelona ya empezaba a apretar. Andrés se despertó en un horno. La camiseta pegada al cuerpo, la almohada empapada. Cogió el mando del aire acondicionado, lo pulsó, nada. Sin luces, sin pitidos. En el otro extremo del pasillo, Bien se despertó tiritando, abrazada al nórdico, con la nariz roja y los labios azules. Marcador del panel, 16 grados centígrados. Intentó subir la temperatura, pero los controles no respondían. Ambos salieron al pasillo casi al mismo tiempo. Se cruzaron en un punto intermedio, él chorreando sudor. Ella envuelta en el edredón como una oruga de lujo congelada. Me encontraron en el balcón interior, sentada en una butaca de ratán, con una taza de café y el periódico digital abierto en mi tableta. La brisa mañanera me acariciaba. Era un contraste cruel, sí, pero no injusto. Buenos días, saludé, sin levantarme. ¿Han dormido bien? ¿Qué le has hecho al aire acondicionado? Saltó Andrés. Mi cuarto era un infierno.
el mío una nevera, se quejó Bien, estornudando. No puedo vivir así, tomé un sorbo de café antes de responder. La electricidad es cara, Andrés dije. Y como ya no puedes pagarla tú, el sistema ha decidido priorizar mi comodidad. Es lo lógico, ¿no? Bien que apretó los dientes. No tengo internet, no me carga nada, ni un mensaje. ¿Qué pasa con el wifi? Sucayó la re. Para vosotros respondí, levantando un poco la tableta. Yo estoy perfectamente conectada. Lucía, deja de jugar, gruñó él. Voy a ir al banco, voy a llamar a mis abogados. No creas que has ganado, ¿en serio? Incliné la cabeza. ¿Vas a ir caminando hasta la salida de la urbanización? Te recuerdo que tu coche duerme en un depósito y que sin internet no puedes pedir taxi. Se quedó un momento en silencio. Sabía que tenía razón, pero se dio la vuelta, sin admitirlo, pues caminará en bufó. No puedes enterrarme. Todavía no contesté. Te quedan unas horas de libertad. Aprovéchalas para hacer la maleta. No respondió. Bajó las escaleras con paso pesado. Lo vi alejarse por la ventana, cruzando el jardín, sin coche, sin tarjetas, con el mismo orgullo vacío de siempre. Mi tableta vibró. Un titular nuevo, el comunicado de Grupo Salvat sobre el cese del director general de Neotec. La foto de Andrés, con su post de niño prodigio, en grande sonreí y quedaban 20 horas. Regresó 3 horas después. Marta, desde la cocina, me avisó en voz baja, ya viene, señora. Tiene una cara. Bajé al salón justo a tiempo para verlo entrar. La camisa empapada otra vez, ahora mezclada con polvo. El pelo pegado a la frente. Los ojos rojos, no se sabía si por el calor o por el pánico, fue directo al teléfono fijo del salón. Cogió el auricular como quien agarra un salvavidas. Marcó el número del servicio premium de su banco. Soy Andrés Vegan, dijo sin saludar. ¿Por qué mi tarjeta fue tragada por el cajero? ¿Por qué no tengo acceso a mis cuentas? La voz al otro lado sonaba profesional y distante. Señor Vega, según nuestros registros, todas sus cuentas han sido congeladas a petición de las autoridades. Mientras se investiga una posible malversación de fondos de empresa en malversación, repitió él. Es mi dinero. Los movimientos en cuestión implican transferencias a una cuenta de una tercera persona, sin relación que contractual con Neotec, explicó el empleado. La denuncia la ha presentado el departamento legal de Grupo Salvat y la propia Neotec. Los ojos de Andrés se alzaron hacia el techo, como si pudiera ver a través de él hasta la habitación, donde bien que había estado llenando el armario de ropa nueva durante meses. ¿Y mi otra cuenta? Insistió. La personal, su cuenta personal, está en estos momentos con saldo negativo por el pago automático de deudas de sus tarjetas. Su saldo actual es de menos 7.280 euros. Señor Vega, el teléfono se le resbaló de la mano y golpeó la mesa. El pitido de la línea cortada llenó la sala como un latido irónico menos. Susurró con la vista perdida. Yo estaba sentada en el sofá pintándome las uñas. Marta fingía limpiar el polvo en una esquina, pero estaba muy atenta tú. Alzó la vista hacia mí. Has arruinado mi vida, te corrijo, respondí, soplando la uña recién pintada. Tú la arruinaste. Yo solo apagué el foco y se vio la escenografía barata. En ese momento, la puerta del piso de arriba se abrió con un golpe seco. Bien descendió las escaleras arrastrando una maleta. Llevaba otro vestido diferente, el maquillaje retocado a toda prisa, pero sus ojos delataban nervios. Javier, digo, Andrés se corrigió, confundida por el estrés. Conseguí llamar a un taxi desde el móvil de un vecino. Está esperando en la entrada de la urbanización. Nos vamos a un hotel. No pienso pasar otra noche aquí, parece un campo de concentración de lujo. No puedo pagar un hotel, murmuró Andrés, sin levantar la mirada. Usa una de tus otras tarjetas, respondió ella con impaciencia. La tarjeta secreta que me dijiste que guardabas para emergencias. Él soltó una risa amarga. Todas están bloqueadas. Tengo deuda. No tengo nada, bien. Carmen, me señaló, se lo ha llevado todo. Bien se volvió hacia mí. La miré tranquila. No me mires así, dijo. Yo no sabía nada. Solo pensaba que su detuvo. El tren verbal que estaba a punto de decir era demasiado honesto incluso para ella, que era rico. Completé, amable. Lo parecía, sí. Pero el dinero era mío. Tú sabrás a qué llamas no saber nada cuando estabas encantada de gastar tarjetas que nunca entendiste.
El ambiente cambió en un segundo. Ya no era solo yo contra Andrés. La realidad empezaba a romper también la fantasía de Bien que daban 18 horas. Y todavía faltaba la parte más interesante. Lo que rompió finalmente el silencio no fue un llanto. Fue la explosión de Bien, tiró el asa de la maleta al suelo. Dio un paso hacia Andrés y gritó en la ruina. ¿De verdad? Me dejaste sin piso, sin coche, sin nada, por una vida que ni siquiera era tuya. Andrés levantó la cabeza, desencajado. Bien, escúchame. Es temporal. Lo recuperaré. Yo tengo talento. Yo. ¿Qué contactos? ¿Qué talento? Lo interrumpió. No tienes coche, no tienes empresa, ni siquiera puedes pagar la luz. ¿Y pretendes que me quede contigo por amor? Se rió, una risa cruel. El amor también come, Andrés. El amor usa crema cara, el amor viaja. Yo no me embarqué con un pobre. Si hubiera sabido que todo esto era prestado, ni te miraba. Él palideció. Entonces todo este tiempo, ¿tú solo estabas conmigo por dinero? ¿Y tú conmigo por qué? Contraatacó ella. ¿Acaso te importaba mi alma? ¿Te gustaba enseñar mi cuerpo como trofeo? No me vengas ahora con romanticismos. Yo observaba la escena como quien ve una serie que se pone buena. Eres una cazafortunas, le escupió Andrés. Tú un estafador de segunda, respondió ella. Solo que yo no firmé nada. Tú sí. Bien, volvió su mirada hacia mí con una rapidez que me sorprendió. Señora Lucian, dijo, cambiando de tono. Si le devuelvo algunas cosas. Bolsos, joyas, lo que me haya comprado con dinero de empresa. Eso me libra de problemas legales, sonreí. Era más lista de lo que parecía, eso dependerá de lo rápido que salgas de mi casa y de lo cooperativa que seas si algún auditor quiere hablar contigo. Bianca sintió casi al instante. Recogió la maleta, revisó mentalmente que podía dejar sin llorar y se dirigió hacia la puerta. Bianca. Espera, Andrés intentó agarrarla del brazo, ella se volvió con una bofetada que resonó en todo el salón. No me toques, que te quede algo de dignidad al menos. Abrió la puerta con esfuerzo, la hoja era pesada, y salió sin mirar atrás. El portazo hizo temblar el marco. Andrés se quedó de pie, con la mano enrojecida en la mejilla, mirándome como si yo hubiera invocado a algún demonio. ¿Contenta? Susurró. Ya lo perdiste todo tú, y ahora me estás quitando también a ella. No la perdiste ahora, contesté. La perdiste en cuanto dejaste de parecer rico. La diferencia es que yo sí te quise cuando no tenías nada. Se desplomó en el sofá. Tras unos minutos de silencio, se levantó otra vez, con otra expresión en el rostro, esa mezcla de arrogancia y desesperación que he visto en muchos hombres a los que he despedido. ¿Crees que puedes tirarme como basura?, dijo, acercándose. Conozco secretos de Neotec, los proyectos, los clientes. Si no me das una compensación, si no retiras la denuncia, vendo esa información a la competencia. Hundiré tu empresa. Marta se acercó con una escoba en la mano, dispuesta a intervenir. Le hice un gesto de calma. ¿Qué secretos exactamente?, pregunté. ¿El proyecto de la ciudad inteligente? Hace días que lo gestiona otra filial. El código fuente de la logística está en servidores de Salvat desde anoche. Lo único que tienes son anulaciones de gimnasio y facturas de hoteles. Se puso rojo. No puedes echarme. Legalmente sigo siendo tu marido. Tengo derecho a la mitad de todo esto. Puedo quedarme aquí hasta que un juez decida. Fui hasta el aparador y saqué una carpeta de tapa azul. No era la de los papeles del divorcio. Esta era más antigua. Tu memoria es muy selectiva, Andrés, dije, abriéndola. 2 días antes de nuestra boda, en la notaría de la calle Balmes, firmaste esto. Capitulaciones matrimoniales. Separación de bienes. Su rostro se tensó. Tu padre dijo que era por impuestos, balbuceó. Lee la cláusula 7, le acerqué el documento. Esa parte que no te molestaste en revisar. Él leyó en voz alta. Con dificultad, en caso de divorcio motivado por infidelidad probada de una de las partes. Dicha parte renunciará a cualquier derecho sobre los bienes del otro y deberá restituir, si así se solicita, el valor de las comodidades disfrutadas. Le señalé otra línea. Aquí, su entenderá por comodidades, vivienda, vehículos, viajes, gasto de tarjetas y cualquier beneficio indirecto procedente de los negocios del otro cónyuge. Cerré la carpeta de golpe. Tengo vídeos tuyos con Bianca, continuó. Tengo audios de tus confesiones.
Tengo los extractos bancarios de las transferencias que le hacías. Di un paso hacia él, así que no solo no puedes reclamar ni un tenedor de esta casa. En realidad, eres tú quien me debe dinero a mí. Él tragó saliva. Podría decidir perseguirte por cada euro, añadí. Pero soy buena persona. Si te vas sin hacer más ruido, me olvidaré de tu deuda personal. Si te quedas e intentas pelear, haré todo lo posible por verte firmar cheques el resto de tu vida para pagarme. Desde la cárcel o fuera de ella, se apoyó en la pared. Las piernas le temblaban. Ese es tu problema, Andrés, susurré, muy cerca. Siempre creíste que el poder estaba en gritar más fuerte. Nunca entendiste que el verdadero poder está en el papel que firmaste sin leer. Quedaban 15 horas. Y lo mejor todavía no había llegado. Pasó varias horas encerrado en la habitación de invitados. No sé si durmió, lloró o simplemente se quedó mirando al vacío. Yo, en cambio, estaba ocupada. A las 4 de la tarde, un sedán negro se detuvo ante la puerta. Entraron Álvaro, impecable con su traje gris, la notaria, la señora Ferrer, y dos hombres de seguridad privados, altos, discretos. Andrés salió al rellano justo cuando los vio entrar. ¿Qué es esto ahora?, preguntó. Sin fuerzas para enfadarse ya, Álvaro colocó una carpeta sobre la mesa del salón. Señor Vegan, dijo con cortesía fría. Por orden de la señora Lucía Herrera Salvat, venimos a notificarle formalmente el desalojo de esta propiedad. La notaria abrió un enorme libro. Vivienda, cita en el barrio de Pedralbes. Barcelona, leyó. Inscrita a nombre de Lucía Herrera Salvat como bien heredado. No consta derecho alguno de usufructo, copropiedad o gananciales a nombre de Andrés Vega. Lo miró por encima de las gafas. Legalmente. Señor Vega, su estancia aquí siempre ha dependido de la tolerancia de la propietaria. Esa tolerancia ha sido revocada. Álvaro sacó un documento más corto. Esta es la orden, le explicó. Tendrá hasta mañana a las 9 en punto para abandonar voluntariamente la casa. Si a las 9:10 sigue dentro, procederemos a llamar a la policía y a denunciar por allanamiento. Le tendió un bolígrafo. Andrés miró el papel sin tomarlo. ¿Por qué?, preguntó al fin, mirándome a mí, no a ellos. ¿De verdad necesitas hacerme tanto daño? ¿No te bastaba con echarme? ¿Por qué quieres destruirme por completo? La habitación se quedó, de pronto, en silencio. Álvaro y la notaria bajaron la vista, respetuosos. Lo miré largo rato. Por primera vez en horas, sentí no odio, sino una tristeza antigua. ¿De verdad no lo ves?, respondí. Te di más de lo que merecías. Te defendí ante mis padres cuando decían que eras un oportunista. Te presté mi apellido, mis contactos, mi dinero. Y cuando te sentiste suficiente, me engañaste en mi propia cama y me humillaste delante de la mujer con la que me engañabas. Respiré hondo. No soy cruel, Andrés, continué sin elevar la voz. Soy un espejo. Tú lanzaste una piedra. Yo solo te estoy devolviendo la montaña que tiraste sobre mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si de arrepentimiento o de miedo. Probablemente de ambas cosas. Firme aquí, por favor, volvió a intervenir Álvaro. Solo acredita que ha sido notificado. Con mano temblorosa, Andrés firmó. Su firma, esta vez, era un garabato nervioso. Nada que ver con la rúbrica segura que ponía en los contratos de Neotec. Álvaro y la notaria se retiraron tras despedirse de mí. Los guardias se quedaron a una distancia prudente fuera. El sol empezaba a caer. Dentro, las sombras de la casa alargaban las figuras. Era la última noche de Andrés en la mansión. La noche en que, por primera vez, dormiría en un lugar al que siempre había llamado mi casa, sabiendo que nunca lo fue. Quedaban 11 horas. La noche fue larga. La electricidad de la planta baja seguía cortada. Solo arriba había luz. Andrés trató de dormir en el sofá del salón, sin aire, con el estómago vacío. La nevera estaba llena, pero no se atrevía a tocar nada sin preguntar. El orgullo a veces es el último mueble que uno vende. Pasada la medianoche, subió las escaleras tambaleándose. Me encontró en el mismo balcón de por la mañana, leyendo un libro con una lámpara cálida, una botella de agua fría y un plato de fruta a mi lado. Lucía, dijo, se le quebró la voz. Tengo sed, tengo hambre. ¿Me das un poco de agua? Lo miré. El hombre que un día fue mi compañero, se veía ahora como un extraño, desaliñado, ojeras, camiseta sucia. Hay agua del grifo en la cocina, respondí. Suficiente para no morir de sed.
Tú sabes que nunca he bebido agua del grifo, balbuceó. Antes de casarte conmigo, y le recordé. En aquel pisito de estudiantes. ¿O ya lo has borrado de tu memoria? Se arrodilló. No por teatralidad, sus piernas parecían no sostenerlo. Lo siento, Lucian lloró. Fui un imbécil. No supe valorar nada. Dame otra oportunidad. Podemos empezar de cero. Te juro que cambiaré, que seré un marido como tú quieras. Cogí la botella de agua fría. Sus ojos se iluminaron y, lentamente, la vertí en la maceta de al lado. El agua se hundió en la tierra seca. Mira esta planta, le dije. Se puso mustia porque olvidé regarla, pero sus raíces están sanas. Con un poco de cuidado, volverá a brotar. Lo miré directo a los ojos. Nuestro matrimonio, en cambio, no es una planta seca. Es un árbol que tú cortaste, quemaste y luego usaste como cenicero. Ahí no va a crecer nada ya. Dejó caer las manos. Vete a dormir, añadí. Te quedan pocas horas para hacer lo que tienes que hacer. A las 6 de la mañana sonó el teléfono fijo. Andrés lo atendió casi por instinto, esperando un milagro. Buenos días, señor Vegan, era la voz perfectamente despierta de Álvaro. Solo le recuerdo que a las 9 debe haber abandonado la vivienda. A las 9:10 llegará la policía. No queremos que coincidan. Sois unos monstruos, susurró Andrés. Solo aplicamos la ley, respondió Álvaro. Fue usted quien la firmó. Que tenga buen día, colgó. Un par de horas después, bajé con un traje claro, preparada para la llegada de la notaria y, más tarde, de los agentes. En la mano llevaba un rollo grande de plástico negro. Se lo lancé a Andrés, que estaba sentado en el sofá, con los ojos hinchados. ¿Qué es esto?, preguntó, sin comprender. Tus nuevas maletas, respondí. Las de marca las compré con mi dinero y están a nombre de empresa. No te las puedes llevar, miró el rollo. Eran bolsas de basura industriales. Eres cruel, repitió, con una risa sin humor. Soy ordenada, corregí. Ropa interior, vaqueros, camisetas, lo que sea realmente tuyo. Nada de trajes caros ni relojes. Todo eso lo pagué yo. Se arrastró hasta la habitación de invitados. Abrió el armario. Todos esos trajes que tanto le gustaba lucir. Los miró una última vez. Acabó metiendo en la bolsa solo la ropa más vieja, la que tenía antes de conocerme, cuando regresó al salón, arrastrando la bolsa que se arrugaba contra el suelo de mármol. Yo ya estaba con otra taza de café. Me fijé en su muñeca. El reloj, señalé. También es mío. Fue un regalo de cumpleaños, protestó. Míralo bien, dije. Dale la vuelta, lo hizo. Notó algo raro, era más ligero, el segundero daba saltitos, el grabado era burdo, es una copia, susurró, el original está en mi caja de seguridad, te expliqué. Lo cambié hace 2 días, cuando llegaste borracho. Ni lo notaste. Te demuestra lo poco que te importa el valor real de las cosas. Solo te importa cuánto puedes presumir de ellas. Tiró el reloj al suelo y lo pisó, rompiendo el cristal. Quédate con todo, dijo, con voz hueca. Ojalá te haga feliz. Ya me hace feliz, respondí, levantándome. Lo único que me faltaba para estar en paz era verte salir por esa puerta. Miré el reloj de pared, quedaban 15 minutos. Era hora de despedirse del rey sin reino. A las 9:05, Andrés ya estaba del otro lado de la verja, en la acera, con una bolsa de basura negra en la mano. La imagen habría sido casi cómica si no hubiera sido tan simbólica. El hombre que durante años se presentó como dueño de todo lo que lo rodeaba, reducido a un tipo con ropa vieja guardada en un plástico arrugado. Ni maleta, ni coche, ni corbata. Solo unas zapatillas gastadas, unos vaqueros que ya no le quedaban tan bien y una camiseta con el cuello un poco dado de sí. Yo lo observaba desde una de las ventanas del piso superior, a través de la cortina ligeramente corrida. No por crueldad, sino para cerrar el ciclo con mis propios ojos. Quería grabar en mi memoria esa imagen, la del hombre que intentó echarme de mi casa, siendo él quien se marchaba. Durante un segundo, noté que dudaba. Miró hacia la fachada, hacia los balcones, como si esperara verme aparecer en alguno. Tal vez esperaba un último gesto, una mano que se alzara, un espera, hablemos. No lo tuvo. Ni una palabra, ni un saludo, ni un adiós. A las 9 en punto, justo como había dicho Álvaro, el sedán negro del despacho y un coche patrulla doblaron la esquina. No llegaron ni a detenerse del todo. Andrés, al ver los coches, apretó el paso y se perdió calle abajo, arrastrando la bolsa de basura.
en cuestión de segundos. Quedó reducido a eso, un hombre cualquiera caminando por una calle cualquiera, con una bolsa negra que nadie se iba a detener a mirar por segunda vez. Para los vecinos, si es que se fijaban, sería solo la típica historia murmurada de parece que se han separado, algo he oído. Para la empresa, sería una crisis de reputación. Para la prensa económica, una nota de color. Para mí, era simplemente el final. Cerré la cortina y bajé las escaleras con calma. No sentía euforia ni ganas de gritar victoria. Sentía algo mucho más valioso, ligereza. Marta me esperaba en el recibidor con un vaso de agua tibia con limón, como cada mañana después de mis reuniones importantes. ¿Se ha ido ya, señora Lucía?, preguntó con una mezcla de curiosidad y alivio. Tomé el vaso y di un sorbo. Sí, Marta, respondí, se ha ido. Y esta vez no volverá con un ramo de flores y una excusa barata. Marta sonrió, esa sonrisa suya llena de arrugas en las comisuras de los ojos. Gracias a Dios, dijo. Esta casa ya estaba empezando a oler a ego podrido. Solté una pequeña risita. No muy alta, pero sincera. ¿Has tirado todas sus cosas, no?, pregunté. Todo lo que dejaste en la habitación de invitados está en bolsas aparte, esperando al camión que dijiste, asintió. Y las sábanas de la cama del dormitorio principal, donde durmió esa chica. Esas no las lavé, señora. Las he quemado en el jardín. Me daba asco meter eso en la lavadora. La imaginé, de madrugada, echando el juego de cama caro a una ojera controlada en el rincón del jardín trasero. En otro momento, me habría parecido un exceso. Ese día, me pareció un acto de justicia poética doméstica. Hiciste bien, Marta, le dije. Muy bien, tomé aire y dejé que la casa me hablara. El eco era distinto. La energía había cambiado. Subí al salón principal, el mismo en el que, hacía 48 horas, un sobre había volado sobre la mesa como una bomba. Ahora, sin embargo, el silencio ya no era tenso. Era un silencio limpio. Algunos huecos en las paredes delataban la ausencia de los cuadros originales que había retirado. Las vitrinas se veían más vacías. La casa, aunque seguía siendo enorme, parecía menos recargada. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustó así. Mi móvil personal vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Miré la pantalla. El nombre de mi padre apareció en letras claras. Papá, respondí. Hola, papá. Lucía, su voz sonaba firme, pero había un matiz de ternura que pocas veces mostraba. Álvaro me ha mandado el informe completo. He leído lo del desalojo, el cese de Andrés en la empresa, la reestructuración inicial. ¿Cómo estás? Miré mi reflejo en uno de los espejos del vestíbulo, el mismo donde tantas veces me había visto arreglándome para complacer el gusto ajeno, el de Andrés, el de sus colegas, el de las cenas sociales. La mujer que me miraba ahora era otra. Tenía el mentón más alto, la mirada más clara, el gesto sereno de alguien que por fin deja de pedir permiso para ocupar espacio. Estoy bien, respondí, cansada, pero bien. Aliviada. Mi padre guardó silencio un segundo y luego dijo algo que no había esperado escuchar tan pronto. Estoy orgulloso de ti, de esas 5 palabras. Lo había escuchado 1000 veces como cortesía social, en cenas, en discursos. Pero pocas veces de forma tan directa. Has aguantado más de lo que debías, continuó. Tu madre y yo no queríamos intervenir porque sabíamos que tenías que ver tú misma quién era ese hombre. ¿Qué valor tenía sin tu apoyo? Ahora ya lo sabes. Me apoyé en la consola del recibidor. Sin dije. Ya lo sé bien, volvió a su tono práctico. Cambiando de tema, el consejo ha aprobado tu propuesta. Neotec dejará de existir como tal desde la próxima semana. La nueva marca, Aurora Tech, ya está registrada. El nuevo director general, el candidato de Harvard que te gustaba, acepta el cargo. ¿Lista para empezar a trabajar como asesora principal? Miré alrededor, al gran salón vacío de gente, pero lleno de posibilidades. Lista, respondí sin dudar. Muy lista, perfecto, dijo él. El lunes te esperamos en la sede. Y Lucía hizo una pausa, esta vez nada de esconder tu apellido ni tu talento para que un hombre se sienta más alto. ¿De acuerdo? Sonreí. De acuerdo, papá, colgué. Guardé el móvil. Y por primera vez en años, sentí que la palabra futuro no estaba pegada a la cara de un hombre, ni a un estado civil, ni a un nosotros impuesto. El futuro era mío. Pasé el resto de la mañana revisando la casa. No con la mirada de una esposa que organiza,
sino con la mirada de una dueña que decide. Entré al dormitorio principal. Abrí las cortinas de par en par. El sol inundó la habitación, rebotando en las paredes claras. La cama, perfectamente hecha con un juego nuevo que Marta había colocado la noche anterior, parecía otra. No había perfumes ajenos, no había rastros, no había sombras. Abrí el armario. Fui separando mi ropa en 3 categorías en mi cabeza, lo que seguía siendo yo, lo que me recordaba a la esposa de Andrés, lo que había comprado para aparentar ante un círculo que ya no volvería a frecuentar, los vestidos extremadamente ajustados, los colores que jamás había usado antes de casarme, los tacones imposibles que él adoraba porque me hacían ver más sexy. Los puse mentalmente en la categoría 2 y 3. No iba a tirarlo todo, todavía no. Pero sí iba a empezar a limpiar mi imagen de todas las capas que me puse encima por complacer a alguien que no supo valorar ni el esfuerzo. En el tocador encontré un frasco con el perfume favorito de Andrés. Lo tomé, lo olí una vez más, lentamente, como despidiéndome de una etapa. Luego destapé el tapón y vacié el frasco entero por el desagüe del baño. El olor se dispersó rápidamente, me dije al espejo. Se acabó, salí de la habitación y le pedí a Marta que, cuando tuviera tiempo, hiciera una lista de todo lo que ella considerara contaminado por él. Pequeños regalos, cosas que trajo, detalles que no eran míos. Te daré carta blanca, le dije. Lo que tú veas con su energía, lo sacamos de aquí. Lo vendemos o lo donamos. No quiero reliquias de un ego herido en mis cajones. Con gusto, señora, respondió ella. Va a quedar esto mejor que nuevo. Por la tarde, me senté en mi despacho oculto. Ya no había necesidad de que siguiera siendo secreto, pero me gustaba la idea de tener un lugar solo mío, donde nadie entrara sin permiso ni invitación. Encendí el ordenador y abrí los documentos de Aurora Tech, organigramas, planes de expansión, propuestas de nuevos proyectos. El nombre me hacía sonreír, Aurora. El comienzo de un nuevo día después de una noche larga. Mientras revisaba los planes, el teléfono fijo del despacho sonó. Esta vez no era Álvaro, ni mi padre, ni mi madre. Era un número que reconocí inmediatamente, aunque llevaba tiempo sin verlo, el de la panadería de los padres de Andrés. Por un momento dudé. Podría no contestar. Podría dejar que el pasado se marchitara solo. Pero contesté sí. Dije, con tono neutral, Lucía. La voz de la madre de Andrés era suave, cansada. Soy Mercedes, la madre de Andrés. Perdona que llame. No sabía a quién más preguntar. Respiré hondo. La escucho, señora Mercedes. Andrés llegó esta mañana. Su voz tembló un poco. No nos había llamado en días. Lo vimos llegar con una bolsa de basura, con la ropa hecha un desastre. Nuestra vecina nos dijo que había salido su foto en las noticias. Algo de un escándalo, de una empresa, de una. Divorcio, no dijo usted. Dijo una divorcio, como una mancha abstracta en la pared. Lamento que se haya enterado así, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo que ha pasado es consecuencia de las decisiones que ha ido tomando durante años. Lo sé, dijo ella, en voz baja. No estoy llamando para justificarlo. Solo quería decirte algo. Tú siempre fuiste buena con nosotros. Nos trataste con respeto, nunca nos miraste por encima del hombro, aunque sabías que no teníamos nada. Y él se le quebró la voz, perdió la cabeza. Se le subió todo a la cabeza, guardó silencio un instante. Si alguna vez necesitas algo de nosotros, aunque sea solo un pan recién hecho, cuando vengas por el barrio. Esta casa siempre será tu casa. Ese gesto, esa frase, me tocaron más que cualquier disculpa de Andrés habría podido hacerlo. Gracias, señora Mercedes, respondí con sinceridad. Y cuídelo. Lo que le queda ahora es la familia. Lo demás ya no es asunto mío. Colgué. Me quedé unos segundos mirando la línea muerta. Sentí una punzada de algo que no era amor ni tristeza, sino una especie de melancolía tranquila por la Lucía del pasado, la que de verdad creyó que podía construir una vida diferente con él. Le deseé, en silencio, que al menos aprendiera algo de todo aquello, que encontrara la versión de sí mismo que no dependiera de apellidos ajenos o tarjetas doradas. Y después me giré hacia la pantalla, hacia Aurora Tech, hacia mi nueva etapa. Porque una cosa era segura, yo no iba a quedarme enganchada a un recuerdo gastado. Esa noche, por primera vez desde que todo empezó,
Subí al dormitorio principal y me tumbé en la cama, en el lado que siempre había sido mío, pero que había empezado a sentirse ajeno. Apagué la luz y la casa respiró conmigo. No había pasos en el pasillo, no había puertas cerrándose de golpe, no había olor a colonia barata mezclada con perfume caro que no era mío. Solo estaba yo, mi respiración, y el murmullo lejano de la ciudad. Pensé en las 48 horas que habían pasado. El sobre golpeando la mesa, bien que entrando en mi casa como si fuera suya. La llamada a Álvaro, la congelación de cuentas. Andrés frente al torno del edificio, rechazado por su propia tarjeta. La escena en el salón, la cena, las confesiones, las amenazas vacías. El frío para Bien, el calor sofocante para Andrés. La bolsa de basura, todo encajaba como un rompecabezas que yo misma había armado pieza a pieza, con la paciencia fría que nunca antes me había permitido usar en mi vida personal. Él creyó que 48 horas bastarían para echarme de mi historia. No supo ver que esas 48 horas me las estaba regalando a mí para recuperar mi casa, recuperar mi empresa, recuperar mi nombre, recuperarme a mí misma. Sonreí en la oscuridad. La reina había vuelto a su trono. No porque alguien la coronara, sino porque simplemente se levantó. Recogió su corona del suelo y se la volvió a poner, y esta vez no pienso quitármela por nadie. Al final de todo, cuando el polvo se asentó y la puerta se cerró detrás de Andrés, no fue él quien perdió una casa. Fue él quien perdió la oportunidad de estar al lado de una mujer que valía más que todos sus coches, sus trajes y sus mentiras juntos porque, si te fijas bien, esta historia no va solo de venganza. Va de algo mucho más importante, de una mujer que se cansó de ser alfombra, de una esposa que dejó de disfrazarse de tonta útil, de una reina que recordó que el castillo siempre fue suyo. Andrés creyó que el poder estaba en tirar papeles sobre la mesa, gritar más fuerte y tener un amante más joven. Pero el verdadero poder estaba en las firmas que nunca leyó, en las cláusulas que no entendió, y sobre todo, en la mujer a la que subestimó. Lucía no solo lo echó de la casa, lo echó de su empresa, lo echó de su historia, y lo más duro, lo echó de su memoria emocional. Porque el día que una mujer deja de llorar y empieza a firmar documentos, el día que deja de pedir explicaciones y empieza a dar órdenes, ese día, la partida ya está terminada. Él tiró un sobre pensando que estaba dando un final. Ella recogió ese sobre y escribió un nuevo comienzo. Piensa en algo. ¿Cuántas Lucías hay ahora mismo escuchando esto? Mujeres que financian, sostienen, apoyan y creen. Mientras alguien al lado presume éxito sin saber ni la mitad de lo que se ha hecho por él. ¿Cuántas viven en una casa que pagan ellas? En una vida que sostienen ellas, pero que les hacen creer que es gracias a él. Y, al mismo tiempo, ¿cuántos Andrés hay caminando por la vida con el pecho inflado, sin entender que, en cuanto la mujer que tienen al lado decida ponerse seria, se les cae el castillo entero? Esta historia es ficción, pero tú y yo sabemos que tiene demasiado de realidad. Lucía no necesitó pegar gritos, romper cosas, ni bajar a su nivel. Ella jugó en otro tablero, donde las lágrimas se sustituyen por estrategia, donde las humillaciones se responden con abogados, firmas y cláusulas, donde el karma no llega solo, se activa. Y al final, Andrés no terminó pobre solo de dinero. Terminó pobre de algo mucho peor, sin reputación, sin respeto y sin nadie dispuesto a apostar por él. Mientras tanto, Lucía recuperó su apellido, recuperó su empresa con otro nombre, otra visión, otra fuerza, recuperó su casa, pero, sobre todo, se recuperó a sí misma, y ese es el verdadero plot twist. No es que él se quedara con una bolsa de basura, es que ella se quedó con algo que ningún juez puede quitarle. La certeza de que nunca más va a bajar su corona para encajar en la cabeza de alguien que no está a su altura. Ahora dime una cosa, ¿de corazón te gustaría escuchar más historias así, donde la víctima deja de ser víctima y se convierte en estratega? ¿Quieres más relatos de traición, venganza elegante y justicia con sabor a te subestimaste a la persona equivocada? ¿Quieres ver a más Lucías levantarse y a más Andrés caer por su propio peso? Si tu respuesta es sí, este canal es tu lugar. Aquí no solo contamos historias, aquí descargamos karma narrativo. Aquí los papeles del divorcio son el inicio, no el final. Aquí las mujeres no se hunden.
Se reorganizan, se rearman y contraatacan con la ley en la mano y la cabeza en alto. Así que ahora viene la parte importante. Suscríbete si aún no lo has hecho. No te vayas sin darle al botón rojo. Que esta no sea la última vez que nos veamos. Deja tu like si disfrutaste viendo cómo Lucía recuperaba todo lo que era suyo. Tu like le dice a YouTube y a mí que quieres más historias así, intensas. Injustas al principio, pero con finales que saben a justicia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó, la frialdad de Lucía, la caída de Andrés, la falsa lealtad de Bianc, o la llamada de la madre de él. ¿Te gustaría una historia donde volvamos a ver a Lucía, pero ya como jefa de Aurora Tech? ¿Quieres un relato desde el punto de vista de Andrés, viviendo la miseria después de perderlo todo? Y sobre todo, si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte este video. Tal vez esta historia no le dé un abogado, pero sí le puede dar algo igual de poderoso. La idea de que no está sola y que el poder también puede estar en sus manos. Porque aquí, en este canal, las historias pueden doler, pero siempre dejan una lección. Y recuerda esta frase, nunca subestimes a una mujer que estuvo callada mientras observaba. Porque mientras tú jugabas a engañarla, ella aprendió a ganar sin avisar. Si quieres más finales así, donde la que se va no pierde, sino que se libera. Te espero en el próximo video. No faltes, porque la próxima historia puede ser todavía más intensa que esta. Suscríbete, activa la campanita y vuelve a este canal cada vez que quieras una dosis de drama, venganza y empoderamiento contado con el corazón. Y con un poquito de mala leche poética. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, no te bajes la corona por nadie.